Muy bien, puedes seguir. Vale, estructura, como no hemos hecho una reentrada, no tiene estructura, por lo tanto, bien. ¿No? ¿O lo he dicho bien? Vale, está bien, está bien. Vale, perfecto. La estructura cuando son la primera entrada es muy raro que... Efectivamente, luego esto se tendría que mirar más detalladamente si fuera una reentrada, ¿verdad? Exacto. Vale, perfecto, pues Cuando nos encontremos un caso que incumple, pero es una cosa, es el parámetro que menos ocurre, pero si nos lo encontramos entonces ya haremos hincapié en eso. perfecto. Muy bien, pues coloco la orden. Colocas la orden. Esto aún lo tengo... ¿Es buy o sell? Lo tengo liado aún esto. Esto me lo tengo... Bueno, buy es comprar en inglés y sell es vender en inglés. Entonces te digo, ¿es compra o venta? Eso sí que lo sabes. Sí, ahora estamos Lo único que ya sabes que estamos vendiendo. ya sabes que hay muchos temas informáticos Sí, que no se le pone una traducción. sí, sí. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, aquí el programa Forex Tester está en español, ¿no? Pone Sí. editar, ver, instar, Sí. órdenes, prueba. Menos las Todo órdenes. está en español, pero claro, esto está como estandarizado en inglés en todas partes. Es buy, comprar, Sí, sell, vender. pues estamos en sell. Y también pasa con stop loss, Sí. que no se traduce al español. Es una palabra inglesa, bueno, son dos palabras inglesas. ¿Vale? Igual que aquí stop, siempre eso, igual que las señales de tráfico, que Sí. pone stop y eso es inglés. Sí. ¿Vale? Pues entonces, compra o venta, me has dicho compra. Compra. Ay, no, venta. No, es... Sí. No, no estamos... No estamos vendiendo ahora. Es bajista, ¿no? A ver, tú, Es que, no sé, ¿en a lo qué mejor tengo el dirección concepto quieres? mal, ¿eh? Acaba de cambiar a bajista, Sí. pero le damos una última oportunidad. Vale, o sea... Tú esta trampa no quieres que siga cayendo, No, quieres no, que cuando ha llegado a este nivel rebote al revés, ¿no? Que haya engañado a la gente que tiene por aquí el stop. Si tú lo puedes... TP arriba, pues sería la buy limit. Y si lo tienes abajo, será... No, o no tiene nada que ver, ahora me estoy liando muy fuerte yo. Sí, o sea... Lo digo para tener yo una coloco- referencia, ¿eh? ¿Sabes? Buy limit sería ahora y sell limit sería si el TP estuviera abajo. Mira, espérate un segundo, voy a hacer una cosa, vuelvo a poner el pincel para que no utilices un método un poco más... Aquí sí está abierto. Mira, sí, a ver, abro un lienzo en el mismo Paint. Mira, si la trampa, me está pintando con el Paint, si la trampa hace así, y aquí tenemos el nivel, Sí. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? esto es buy. Entonces, si la trampa es así, espérate, ahora me ha hecho más fino. ¿Por qué? Si la trampa hace así, y aquí tienes el nivel, Vale, aquí lo que estamos buscando, el sell es que baje. correcto. Entonces, yo más que fijarte en si el Fibonacci tiene el TP para un lado o para otro, porque eso es un parámetro que cuando estás tú solo lo puedes poner mal, el Fibonacci. Sí, sí. Claro, no, él no sabe para dónde vas. Yo más que eso me fijaría en que la trampa es un triángulo, ¿no? Sí. Y un triángulo parece una flecha. O sea, si yo hago así Vale. y hago así, Sí, si la flecha es es para como arriba, que la es trampa buy. te marca, pero estamos hablando de la grande, ¿eh? No te fijes en este triangulito No, pequeño de la entrada. No, correcto. Entonces, cierro el programa
no guardo los cambios. Vale. Y ahora tú ves aquí una flecha Sí. que te está diciendo que es buy, Sí. comprar. Vale, sí, ahora lo he visto. Y lo de buy sell simplemente es aprenderse las palabras de memoria, saber que en la traducción que tiene y ya está. Porque eso ya cada uno tiene el dominio de inglés que tiene, yo no tengo mucho y tú veo que sí. Qué cabrón. A ver, vamos a colocar ya la orden, ¿no? Sí, Ahora tienes claro que es buy. sí. Con el ejemplo, la norma esa que te he Sí, puesto, sí. que ya no se te olvidará. Espérate, que si me lo mueve no vale. ¿Por qué me lo subes? Bueno, el stop loss aquí y la toma de beneficios aquí. Vale. Coloco y me lo miro con un poco más de zoom. Es que me ha quedado un poco subida. A ver. Pero yo creo que eso es que sube un pelín por el spread. Bueno, tiramos, yo creo que sí que cogerá la orden. Sí, ¿ves? La ha cogido, Sí. le hemos dado una vela y cuando pone buy es que ha entrado, si no, no habría ninguna palabra escrita. Y vamos a ver qué hace. Pues nos saca en stop loss. Digo, y ahora estamos, ha cogido la orden, hemos hecho stop loss y ahora estamos en 11.510. 11.510 euros. Muy bien. Y hemos dicho que habíamos cambiado a bajistas, ¿no? Sí. Muy bien. Perfecto. Entonces, ahora te voy a enseñar un caso. Hoy operaremos muy poco, habremos hecho mucha teoría, pero no pasa nada porque también es importante que queden los conceptos claros. Aquí, ahora es cuando diríamos que si hay otra vela de color blanco, como aquí, ¿ves? Sí. Este cambio de color es cuando diríamos que eso es mucha estructura. Sí. La entrada esta no tiene mucha estructura, que esta es la última pregunta, Ya. que sucede muy poco. Entonces ahora he visto que este caso me iba bien. Esta entrada, que es la que hemos tomado, lógicamente no tiene estructura. Esta segunda empieza a tener un poco de estructura, pero para mí yo lo veo como que aún no tiene estructura. Ya. ¿Cuándo ya tiene estructura? Si ahora da otro giro después de esta vela. Sí. O sea, ya ha hecho 1, 2, micro, ¿eh? Siempre la Sí, estructura sí. es micro en estos casos. Y aquí es cuando dices, no, ya incumple el parámetro 5 para hacer reentradas. Normalmente siempre es para reentradas este parámetro. Ajá. Entonces, vale, pues dime en qué dirección estamos. Estamos ahora bajistas. Muy bien, pues le voy dando data. Bajista. Aquí podría haber una, pero ya vemos que no llega, ¿no? No llega. O sea, fíjate en esta trampa, que claro, si yo le pongo el FIBO y le doy una vela, no llega al 50. Ajá. Aquí, ¿qué sería? El triángulo que te dice aquí. Ahora que quieres que te diga cuál sería la orden. Si es alcista o bajista. Aquí bajista, ¿no? Muy bien, ¿ves? Pero te tienes que fijar también en ese detalle, porque a veces no es la dirección en la que vas, a veces le entras en contra de la dirección Ya. que va el precio. Y en esos casos es lo que te he dicho de fijarte en qué señal, o sea, en qué dirección marca si el triángulo fuera una flecha, Sí. ¿dónde te va? Vale, le damos un poco más de data. Son las 5. Vale, pues lo dejamos aquí. Hoy hemos hecho una operación, pero hemos metido mucha chicha de psicotrading. También hemos hablado de el tema de buy y sell, que creo que ahora ya Sí. te habrá quedado claro. Y ya tienes una regla. Yo siempre, cuando estudiaba y tal, siempre me hacía reglas de este estilo, ¿no? Como lo de aquí, que me ha salido cuando lo dibujaba. Pensaba, a ver, ¿cómo se puede hacer para no olvidarte nunca más de cuándo es comprar o vender una trampa? Pues si la flecha
O sea, si la trampa, que es un triángulo, lo conviertes en que la punta del triángulo es una punta de flecha, Sí. eso hace que ya nunca Sí. te puedas equivocar en eso. A mí me gustan cosas de este estilo, muy visuales, que hacen que ya nunca te olvides. Porque la memorización, como cuando estudias historia, de el año tal, tal día, no sé qué, la guerra de los tal, de todo eso no te acuerdas de nada al cabo del tiempo. Y se tienen que aprender las cosas importantes que no se olviden. Pues muy bien, lo dejamos aquí y hablamos ya para cuando hacemos la próxima, ¿de acuerdo?